aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La Iglesia, como madre y maestra, siempre nos cuida, nos asiste y nos acompaña. Como madre, procura nuestro bien y nos cuida. Como maestra, también nos enseña, nos educa y de igual manera nos corrige. Ahora bien, bajo este contexto, la Iglesia nos presenta el año litúrgico para conocer la vida, la obra y la persona de Jesús, el Señor. Toda nuestra fe gira en torno a Jesús. Ahora es proclamado como Rey, Rey de todo lo creado, Rey de todo cuanto existe, Rey de nuestras vidas, Rey del universo, es decir, de todo lo que hay en el mundo. Ahora bien, ¿qué significa el año litúrgico? Pues es el tiempo que la Iglesia procura que nosotros profundicemos en la fe. Es el camino para poder conocer a Jesús, y lo hace de diferentes maneras. Ni las lecturas son las mismas, ni los cantos son iguales. Los colores litúrgicos también tienen variación. Las celebraciones con intención son diferentes, y todo para ir conociendo los diversos aspectos, sobre todo los más fuertes que ya conocemos: el nacimiento, la pasión, la muerte, su resurrección.
Es más, hasta su segunda venida. Todo este camino de fe lo hacemos a lo largo de un año. Pues con esta solemnidad de Cristo Rey se termina este año litúrgico. Y como siempre, al final de todo, nosotros esperamos recoger. Hacemos una evaluación y también sería bueno hacer una coevaluación de lo que está a nuestro alrededor. En lo que tenga que ver con nuestra fe, con la vida pastoral. ¿Cómo hemos vivido la fe durante todo este año? ¿Será que este año nos entró por un oído y nos salió por el otro, como se dice popularmente? Y como desde la fe nosotros también como cristianos podemos desearnos mutuamente feliz año nuevo. Ya el próximo domingo es tiempo de Adviento y vamos a empezar un nuevo camino, pero siempre teniendo como centro a Jesús, porque nuestra fe es cristocéntrica. No somos nosotros. Jesús es por quien nosotros movemos, nos existimos y sobre todo vivimos. Entonces, ahora que recordamos a Cristo Rey del universo, la Iglesia nos recuerda que también hay que pensar en el último día. También tiene una connotación escatológica este mensaje sobre el final de los tiempos. Y en los domingos anteriores también nos han preparado que podríamos concluir con velar y orar para estar listos cuando el Señor nos llame. Al cerrar este año litúrgico, ¿qué le ofrecemos al Señor? ¿Será que nos presentamos ante Él con las manos vacías o traemos las manos llenas? Como el agricultor que al final de la cosecha se siente satisfecho por lo que ha recogido, por cómo le fue. En nuestra vida de fe, ¿cómo nos presentamos al Señor? ¿Cómo nos ha ido durante todo este año que pasó? De manera única, porque estuvimos en medio de una pandemia y seguimos. Y aún así hemos vivido nuestra fe. Aún así hemos seguido avanzando en este camino del año litúrgico. Pero este que viene, ¿cuáles serán las expectativas? ¿Cuáles serán los proyectos, las propuestas que vamos a realizar de aquí en adelante? Entonces, la tarea es mucho. Cuando se habla de rey, este es un lenguaje con el cual no estamos familiarizados. Este es un lenguaje que, en nuestra realidad de país no la tenemos. Pero sí hemos conocido por películas, por libros, por internet, un poco sobre esa cultura. Los reyes casi siempre se imponen. Los reyes casi siempre entran a la ciudad exaltados, con seguridad, imponiéndose. Y de hecho, cuando van a conquistar a otros pueblos, siempre se imponen, les guste o no les guste, quieran o no quieran. Podríamos hacer una valoración entre el reino de Jesús y el reino de este mundo. El reino de Jesús es un reino de amor, de paz, de justicia, de verdad. Y si hablamos del reino de este mundo, que reina la guerra en vez de la paz y que se tiene que obligar a los otros a tener paz por medio de guerra. Este reino donde hay mucho odio entre iguales o desiguales. En cambio, el reino de Dios es un reino de amor. Un reino donde lo que hay es mentira a costa de todo para conseguir cualquier cosa. En cambio, en el reino de los cielos es un reino leal, real y vivo. El reino de los cielos es para todos, no hay exclusión. Para el reino de este mundo, no todos. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y entonces vemos una desvaloración, vemos ideas contrarias. Y por eso no podemos equiparar el reino de Dios con el reino de este mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a estos valores. Porque nuestro destino no es estar acá en la tierra.
¿Cómo entra el rey a la ciudad? Pues entra con carruaje. ¿Cómo entró Jesús a la ciudad a presentarse al pueblo? En un burro. El otro entra soberbio, Jesús entra con humildad. ¿Qué espera el rey cuando llega de los demás? Que le sirvan, que se rindan a sus pies, que se sometan. ¿Qué espera Jesús del pueblo? Que crean, pero Él les sirve, Él se entrega, Él va y los busca. Él es el primero en llamarles. Son criterios diferentes. Si el rey tiene 100 soldados, los 100 tienen que estar dispuestos a dar la vida por el rey, porque el rey tiene que vivir a costa de los demás, sin importar lo que pase. Si ya nos murieron 99, pues ese único que queda tiene que también dar la vida por el rey. En cambio Jesús, Él dio su vida, la ofreció para que los demás vivieran. También en este lenguaje se habla de conquistar, de expandirse, que el reino tiene que llegar a más lugares. También nosotros, en la fe, el reino debe de extenderse, debe de darse a conocer. Tiene que hablar uno en nombre de Dios, en nombre del reino. Pues que este día también seamos parte de ese reino. ¿Y cómo voy a ser parte de ese reino? Bueno, para ser parte de ese reino tengo que reconocer al Rey, y es Jesús. Nosotros sin el Rey no somos nada. Él es la cabeza, nosotros su pueblo. Y es lo que hemos venido cantando, es la procesión que hemos manifestado a los demás, que nosotros tenemos a Jesús como el Rey del universo. ¿Y cómo practicarlo? ¿Cómo vivirlo? Pues el Evangelio nos da los pasos, nos da el camino de cómo es este reino. Un reino de acciones concretas, no de ideas bonitas. Todos tenemos ideas bonitas, todos soñamos, pero no todas las realizamos, no todos las ejecutamos, porque muchas veces desistimos. Todos sacamos palabras bonitas, pero nuestros actos no todos son bonitos, porque es lo más difícil. Por eso ahora el Evangelio nos propone las acciones concretas del reino de los cielos. Esas acciones donde van al servicio de los demás, no para mi servicio, porque el reino es de todos y para todos. Un reino donde hay que ayudar a los necesitados, materialmente e espiritualmente. ¿Qué toca ahora? Bueno, pues ahora toca considerar a Jesús como Rey. Pedirle que sea el Rey de mis actos, el Rey de mis pensamientos, el Rey de mi vida, el Rey de mi hogar, de mi matrimonio, de mis estudios, de mi trabajo. Que Él sea el Rey de mi comunidad, de mis compañeros, de mis amigos. Que todo gire en torno a Él y por Él. Pero muchas veces nosotros nos ponemos al centro. Muchas veces nosotros nos ponemos como si por nosotros fuera todo y que de nosotros dependiera todo. Pues que esta celebración nos haga ofrecernos al Señor como Rey y proclamarlo no con nuestras palabras únicamente, sino también con nuestra vida.